Maite Rico y Ernesto Zedillo, donde Zedillo pues, se refiere a lo que llama, él dice, el desmantelamiento de las instituciones democráticas de México, entre otras barbaridades. Bueno, pues acusa a la Cuarta Transformación de atentar contra la democracia, y yo me pregunto, ¿y dónde está el voto libre? ¿Y dónde está el derecho a decidir en las urnas? ¿Dónde está la libertad de elegir democráticamente? Felipe López Veneroni, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, pues te hago esa misma pregunta, te agradezco mucho que nos acompañes. ¿Cómo que eso se le pasó a Zedillo al acusar que en México se está destruyendo a la democracia, ¿no? Parece que no entiende que la libertad del voto es lo que ha llevado a la Cuarta Transformación, no solo a la presidencia de la República ya en 2 ocasiones, sino una mayoría apabullante en el legislativo, por decisión popular, libre y soberana. Felipe. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Juan. Un saludo a todo el auditorio. Leí la entrevista en El Mundo, que es un diario considerado más o menos de centro derecha en España. No es un diario que se distinga por tener un periodismo realmente activo. Y si leen la entrevista, quien lo quiera hacer, creo que se puede conseguir en línea, verán que más que una entrevista es un diálogo donde ya estaban de acuerdo el entrevistador y la entrevistadora y el entrevistado en lo que iban a decir los dos. Es decir, no es algo que hubiese surgido al calor de dudas o de, digamos, preguntas picantes, sino como que es un guión muy bien hecho. Segundo, esto se da en función de un foro que se llama La Toja, que se da en España, que inauguró el rey Felipe. Alguien pensaba que a lo mejor ahí iba también a ir Krause, no se ha confirmado, creo que no fue, pero digamos, es este tipo de foro que alguien diría es la antípoda del el Club de Río, que son estos presidentes como Lula, López Obrador, la propia Claudia Sheinbaum, Mújica, que tienen una visión de izquierda. Ahora, toda la entrevista, y es muy interesante, parte de premisas no comprobadas. Por ejemplo, dice, y me recordó mucho el texto que leí, que platicamos otra vez de Ferrajoli, dice la entrevistadora y el entrevistado casi al unísono, están utilizando los de la 4T los instrumentos de la democracia para acabar con ella. Entonces, pues así como que resulta medio complicado entenderle, porque lo has dicho muy bien, si hoy Morena tiene esta mayoría apabullante en las cámaras, no es como en antaño, que el PRI imponía esas mayorías, sino que fue electa popularmente, por una mayoría que no está a discusión. Segundo, cuando la gente vota por Morena, no sé si todos, pero yo sí creo que hay una parte muy importante, estaban votando por un proyecto político que se había comprometido a una serie de cosas. Es muy fácil disfrazar la democracia y hacerla ver como algo muy funcional cuando, por ejemplo, en Estados Unidos o en Inglaterra tienes un sistema bipartidista, que ese había sido quizá el sueño principal de Carlos Salinas y que probablemente hubiera querido también seguir Ernesto Zedillo. Es muy cómodo porque finalmente tienes nada más de 2 sopas y no importa qué tanto se alternen, siempre van a seguir de alguna u otra manera la misma línea. En algunos casos aumentarán los impuestos, en otros no. Pero en México tenemos una pluralidad muy compleja. Y además, creo que vivimos 30 años bajo una gran promesa que nunca se llegó a cumplir. Y ese es quizá el principal error de Zedillo, de Salinas, de Fox, de Calderón y desde luego de Peña Nieto, que era las reformas neoliberales, donde el Estado se iba a echar para atrás, para atrás, para atrás, e iba a dejar todo en manos del mercado y la inversión extranjera, iba a tener beneficios incalculables para la sociedad mexicana. Y lo que vemos al final, todavía en el 2013, 2014, cuando se firma el Pacto por México y se hacen las reformas estructurales, es que realmente el beneficio a la mayoría de la sociedad no llegó nunca. Se concentró muchísimo el ingreso, los grupos que tenían acceso a este cada vez más reducidos y resulta que la gran promesa del TEMEC y del TLC, etcétera, pues no logró cumplirse. ¿No? Y en cambio sí vemos ahora una forma redistributiva de economía que, pues digo, simplemente ya sacó a 13 millones
de mexicanos de la pobreza, ¿no? Que Entonces, muchos, hay un perdón contraste Felipe, muy muchos los interesante. llevaron ellos, o sea, se están atendiendo males que ellos construyeron. Y ahora, aquí hay algo que me gustaría compartir contigo. Dice Zedillo en la entrevista, la cuarta transformación no tiene un proyecto para hacer de México un país moderno y con verdadera justicia social, sino solo un proyecto de poder. ¿Qué le respondes a Ernesto Zedillo? Creo que es exactamente al revés. El problema fundamental de la oposición y en particularmente de este grupo, digamos, que está entre la derecha extrema y la centro derecha, y a eso voy rápidamente después, es que no tienen cómo responder a toda la estructura, a todo el proyecto que está presentando la 4T y que de alguna manera, como en su momento, por ejemplo, Mújica en Uruguay o ahora Lula en Brasil y en otros lugares del mundo, no se puede cortar a rajatabla y decir, es que Claudia Sheinbaum es populista de izquierda. Morena es muy compleja, creo que ese es su problema de estos grupos de derecha, que no logran asir y definir exactamente qué es lo que era también una característica del viejo PRI. Pero al contrario, el problema que tiene en este momento el PAN, el PRI, y si nos vamos a Argentina, vean a Milei, y si nos vamos a Italia, vean a Meloni, etcétera, es que no tienen un proyecto alternativo que realmente capte la imaginación popular y mueva a la gente a votar por ellos. Y Rubrica creo que su este es. entrevista a Zedillo diciendo, el único privilegio que he perdido es el de ser ciudadano de un país democrático y ese privilegio me lo quitaron Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum. ¿A qué país se referirá? ¿Cómo ves a la democracia hoy en México, Felipe? Mira, la democracia en México siempre ha sido muy compleja y es la famosa pregunta de don Pablo González Casanova, ¿no? No ha sido fácil por una razón muy sencilla. México no ha sido un país igualitario. Apenas ahora empieza a romper esa barrera de la desigualdad. Y tú no puedes construir un modelo democrático serio si no tienes niveles de igualdad más o menos altos. En Estados Unidos tendrías todavía hace algunos años a lo mejor un 25% de la población en estado de pobreza, con el resto, 75% de la población, clase media, media alta. Así es. En México es exactamente al revés. Y regresando a la Entonces, pausa, seguimos conversando de este tema porque nos cayó Felipe, pero vuelvo contigo. Durante el sexenio de Ernesto Zedillo entre 1994 y el año 2000 se documentaron crímenes y graves violaciones a los derechos humanos, además de actos de corrupción, de impunidad, de desmantelamiento de los recursos del Estado. Recordemos la masacre de Acteal, 22 de diciembre de 1997. Recordemos la masacre de Aguas Blancas, 1995, el 28 de junio de aquel año. Corrupción, privatizaciones, continuó con las políticas neoliberales, con el desmantelamiento de los recursos de la nación, amenazó a periodistas. Hay un informe de Human Rights Watch en donde se documentan amenazas, persecuciones, ataques físicos, interrogatorios a periodistas por parte de autoridades de aquel gobierno, especialmente quienes cubrían los conflictos en los estados de Chiapas o de Guerrero. Hoy acusa falta de democracia en México. Dicen que la democracia es un privilegio que le arrebataron a Ernesto Zedillo, Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, cuando parece no entender Ernesto Zedillo que existe la libertad de voto y el derecho a acudir a las urnas y que las mayorías de la Cuarta Transformación son democráticas y voluntad popular, mandato del pueblo. Felipe López Veneromi, seguimos hablando de este tema de Ernesto Zedillo, en donde, bueno, pues parece que ya un vocero muy desinflado, ¿no? Porque mucha acusación, pero poco argumento, hasta fantasiosa, me parece. Hay cosas en las que hay que poner atención, sin duda alguna, pero falta de democracia en México. Se dice un mártir que se le arrebataron, pues parece que no entiende el México de hoy, que no lo conoce, que no ha venido hace mucho tiempo o que está hablando de otro país. Zedillo en este caso está actuando más, no porque no sea su opinión, pero sobre todo como un vocero de una filosofía política cuyo origen, si lo quieren ver así, es, digamos, el tacherismo y el reaganismo, la idea de este neoliberalismo, en fin, y se crea un poco como Ferrajoli con su modelo de democracia, se crea todo este modelo, y todo lo que se desvíe de ese modelo es izquierda populista. Y se descalifica a rajatabla
los éxitos que han tenido, por ejemplo, gobiernos como el de Lula, como el de Mújica, o del propio López Obrador y de Claudia Sheinbaum. Y no cabe duda que Ernesto Zedillo le tocó asumir la presidencia en una situación muy complicada. Más o menos pudo enderezar el barco, pero sí se cometieron errores y hubo decisiones que, vistas a la luz, digamos, de la democracia electoral, pues dejan mucho que desear. Tú hablaste de esta reforma a la Suprema Corte, que fue a decretazo, ¿eh? Ni siquiera hubo participación del Congreso ni de la Cámara. Eventualmente sí ya participó el Congreso. Hizo mucho Zedillo. Yo hasta me atrevería a decir, y muchos amigos que tengo que militan en el PRI me han dicho, Zedillo no quería que el PRI ganara. Zedillo no quería que en el 2000 continuara el PRI. Y casi no acababa de llegar los resultados finales cuando reconoció el triunfo de Fox, que está bien, está en su derecho. Sí hizo unas reformas que son importantes, que hay que reconocer, sobre todo en, por ejemplo, todo lo que fue la acción de inconstitucionalidad, la controversia constitucional, como mecanismos alternos al amparo cuando había conflictos entre instancias de gobierno. Pero también tuvo muchos defectos. No hay régimen perfecto. Como se arraja, y si me permites, leo rapidísimamente una de las preguntas que le hace esta periodista para que vean a lo que me refería al principio, de que este no es un trabajo de información o de periodismo, es realmente una cuestión de propaganda. Entonces, rápidamente hago la pregunta, dice la reportera, usted impulsó una transición a la española. La reforma de 1994 garantizó la independencia judicial y la reforma constitucional del 96 garantizó la celebración de elecciones limpias con órganos autónomos y acceso de los partidos a los medios y a la financiación. López Obrador ha hecho el recorrido inverso, a la venezolana. Ha usado los resortes democráticos para revertir la transición. Entonces, dice, bueno, pues más que una pregunta, esa ya es una hipótesis comparada por la periodista, y claro, Zedillo nomás responde, claro, así es. Sí. Entonces está como muy amañada la entrevista. Creo que el problema fundamental aquí es que este modelo de Thatcher-Reagan, que tuvo grandes éxitos en un principio, pero luego llegó a sus límites y en México pegó muy duro, pues no tiene ahora digamos, una renovación. Y entonces por eso tienes estos cambios cosméticos, por ejemplo, en el PAN, que no te dicen, bueno, ¿cuál es el proyecto que me estás ofreciendo alterno a la 4T? Si no tengo un anclaje ideológico, lo que veo simplemente son políticos ávidos de poder. Y aquí nos caiga bien o nos caiga mal toda la filosofía, toda la narrativa de la 4T, lo cierto es que, si recuerdan ustedes, amigos del auditorio, y Juan, cuando se decía, no es que López Obrador se va a perpetuar en el poder, pues no fue el caso. Actuó como Zedillo también, como un demócrata, terminó su periodo y se fue. Es que Sí. Claudia es la continuación de López Obrador. Bueno, es la continuación de un proyecto político en el que se suman muchas fuerzas. Pero así que digas es la continuación de López Obrador, creo que no es el caso. Para empezar, me parece increíble que Zedillo no reconozca ni la reportera que lo está entrevistando el éxito maravilloso, el gran logro que significa que una mujer llegue a la presidencia en México, ¿no? Que no se le quieran dar los méritos que tiene Claudia Sheinbaum, incluso por ahí dice Zedillo, es que yo no la conozco, no sé quién sea. Bueno, si se esfuerza un poquito y lee su biografía, va a ver de qué tamaño y de qué talante es Claudia Sheinbaum, ¿no? Y la última paradoja, si me permite Por rápidamente, favor, Juan, Felipe. es la siguiente. Zedillo llegó a donde llegó gracias a ese PRI viejo que tanto cuestiona, porque él estudia en escuelas públicas. Venía de una familia con problemas económicos, etcétera. Estudia en escuelas públicas creadas por el PRI. Finalmente, estudia su carrera de economista en el Instituto Politécnico Nacional, que es una creación de Lázaro Cárdenas, al que podríamos llamar el más populista de los presidentes del PRI.
hizo cosas extraordinarias, la nacionalización del petróleo, la creación de Pemex, etcétera, ¿no? Entonces, gracias a eso es que Zedillo logra llegar a donde llega, ya de ahí se va a Yale, donde ahora es profesor, y por ejemplo, no dice nada de que también participa en el Consejo de Administración de la Union Pacific, de los trenes, pero bueno, esa es otra. Esa es otra historia que también así como se quedó por ahí flotando. Pero me recuerda un poco el problema de Xochitl. A ver. Es gente que empieza de abajo, con mucho esfuerzo, mucha inteligencia, logran subir y una vez que logran subir ya no quieren volver a ver a los de abajo. Así es, así parece, ni a los de abajo, ni a los de enfrente, ni tampoco No, al país. y a Y los no se han otros. dado cuenta que es otra nación muy distinta a partir de 2018, México. Totalmente. Pues Felipe López Benderoni, te agradezco mucho que nos hayas acompañado para analizar este pequeño trabajo de propaganda que se publica en un diario español. Muchas gracias, Felipe.